Como dice un popular refrán, año bisiesto, año siniestro. Cada 4 años en nuestro calendario que conocemos, el gregoriano, se añade un día extra a los 12 meses habituales. Es decir, en un año bisiesto no serían 365 días, sino 366. A esas 24 horas se ubica al final del mes de febrero, el día 29. Ese día para algunos tiene mala reputación. Tal vez tenga que ver porque los romanos vinculaban al mes de febrero con los muertos. Julio César instauró el calendario que llevaba su nombre, el Juliano, con 365 días, y agregó un día extra en febrero cada 4 años, pero lo colocó sin número ni nombre entre el 23 y 24. Pero más adelante, en 1582, el Papa Gregorio XIII instaló el calendario gregoriano que usamos hasta hoy, que se ubica el 29 de febrero. Sin embargo, desde entonces, acontecimientos trágicos y siniestros ocurrieron durante los años bisiestos, que fueron remarcados uno sobre otro. Y esto lo vemos para empezar como ejemplo el año 2020, en la que, comenzando el año, estuvo cerca de estallar un conflicto bélico a gran escala. Pero a su vez, comenzamos el año con una nueva epidemia que se está expandiendo por todo el mundo, y con estos eventos hace creer aún más en la maldición de los años bisiestos, que es considerado desde la antigüedad como fatídicos y de mal augurio, sinónimo de desgracia y calamidades. Durante la historia de los años bisiestos, han ocurrido varios eventos significativos dejando huella en la historia de la humanidad. En el año bisiesto de 1588, la armada enviada por el rey español Felipe II se hundió en el Canal de la Mancha debido a una furiosa tormenta. En el año bisiesto de 1616, murieron los dos mayores genios de la literatura de la lengua inglesa y española, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. En el año bisiesto de 1644, fue el final de la dinastía Ming en China. En el año bisiesto de 1666 se produjo el famoso y gran incendio de Londres, que dejó miles de muertos y redujo a cenizas a más de 13.000 viviendas. En el año bisiesto de 1792 se inauguró el uso de la macabra guillotina en Francia para ejecutar a los disidentes políticos. Durante varios años bisiestos del siglo XVIII, nacerían 3 genios que morirían prematuramente. Mozart, el genio compositor austriaco, nació en 1756 y murió a los 35 años en la miseria. Lord Byron, el poeta inglés precursor del romanticismo literario, nació en 1788 y murió a los 36 años a causa de unas sangrías. Y Percy Shelley, otro gran poeta romántico inglés, nació en 1792 y murió ahogado a los 30 años. En el siglo XIX, en el año bisiesto de 1812, se produciría la eventual caída definitiva del emperador francés Napoleón Bonaparte, por la derrota de la Grande Armée, el ejército imperial francés. En el año bisiesto de 1848, se producirían violentas revoluciones en Italia, Francia, Austria, Alemania y algunos levantamientos populares en España. En el año bisiesto de 1866, el químico, ingeniero, escritor, inventor y fabricante de armas sueco Alfred Nobel inventaría la dinamita. En el año bisiesto de 1888, sale el famoso asesino británico conocido como Jack el Destripador, en la que nunca fue arrestado. En el siglo XX, en el año bisiesto de 1912, ocurrió el famoso hundimiento del Titanic, la tragedia que cobraría la vida de más de 1.500 pasajeros. En el año bisiesto de 1924, murió Vladimir Lenin, el líder del movimiento obrero e ideológico de la Revolución Rusa. En el año bisiesto de 1932 sería secuestrado y asesinado el hijo del famoso aviador norteamericano Charles Lindbergh,
Sin embargo, en 1936, otro año bisiesto, su secuestrador muere electrocutado. En el mismo año bisiesto de 1936 comenzaría la sangrienta Guerra Civil Española, dejando un saldo de 500.000 de muertos. En el año bisiesto de 1940, el otro líder de la Revolución Rusa, Trotsky, es asesinado por órdenes de Stalin en México. En el año bisiesto de 1958 se produciría la masiva revuelta estudiantil en París, que terminó tumbando al gobierno del presidente Charles de Gaulle al año siguiente. En el año bisiesto de 1968 sería recordado por dos magnicidios que conmocionaron al mundo entero: el asesinato del pastor Martin Luther King y el abogado y político norteamericano Robert Kennedy, hermano menor del asesinado presidente John F. Kennedy. En el año bisiesto de 1972 sería recordado también como histórico y trágico, comenzando con el escándalo de Watergate, que terminó destituyendo al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Más adelante ocurrió el trágico asesinato de 11 atletas israelíes a manos de terroristas árabes en los Juegos Olímpicos de Múnich, y en el mismo año caerían los presidentes de Perú, Indonesia, Panamá y Brasil. En el año bisiesto de 1976 mueren dos líderes orientales, Zhou Enlai y Mao Zedong, fundador del Partido Comunista de China. Además, ocurre el peor terremoto del siglo registrado en la ciudad de Tangshan, en China, dejando un saldo oficial de 242.000 muertos. En el año bisiesto de 1980 se produciría otro magnicidio que sacudiría al mundo entero. El famoso músico John Lennon muere asesinado en Nueva York a manos de un fanático desquiciado. Como vemos, para algunos escépticos de estas creencias, las tragedias y calamidades ocurren todos los años, sin importar que sea bisiesto o no. Lo cierto es que los años bisiestos aún siguen siendo considerados de mala fama, ya que con tener un día extra, las tragedias y calamidades aumentarían el doble. Solo nos queda esperar qué nos deparará el 2020 que apenas comienza.